Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de El Pueblo de las Brujas. Zugarramurdi es un municipio de la comunidad de Navarra a unos 83 kilómetros de Pamplona, con poco más de 200 habitantes y muy cerca también ya del pueblo francés de Zara. La siguiente historia pasa entre la realidad y la ficción, pero se convirtió en una de las historias más importantes para la brujería en todo España. El lugar está marcado por una cueva de grandes dimensiones, y gracias a su geografía interna puede parecer una especie de templo, ya que en la entrada se puede observar una especie de sala. Además, existen pasillos laterales que llevan a niveles superiores con sus paredes perfectamente marcadas y muchas cámaras individuales prácticamente con nada de luz. Esta cueva fue el escenario de un acto verdaderamente violento por parte de la Inquisición por ahí del siglo XVI, ya que era el escenario perfecto para las historias de brujas, aquelarres, exorcismos y todo lo que la institución prohibía. María de Gimeldegui salió huyendo de Francia en el año 1608, debido a que un juez se pasaba cazando a la gente en la región de la Bort, gente que a su criterio daba una imagen diabólica y debía ser exterminada para evitar contratiempos con el resto de los habitantes. Lógicamente, esa decisión era personal. La forma de hablar y de vestir de María daba la impresión al funcionario de ser una enviada del infierno, por lo cual decidió perseguirla sin mucho éxito al principio, y luego menos tras la huida a España, justamente a Zugarramurdi. Ya lejos del peligro, encontró el lugar perfecto para lanzar sus maldiciones y acusaciones de brujería a todas aquellas personas que trataran de hacerle daño a ella o a cualquier otra persona con sus mismas características y que también eran perseguidas. El lugar comenzó a tomar más fama, ya que poco a poco se fue llenando de personas que comulgaban con los temas de satanismo, vampirismo y brujería. Digamos, una especie de oasis para estas prácticas. Justamente ese año de 1608, y promovido por la propia María, se llevó a cabo un aquelarre, que en la actualidad conocemos como una reunión de brujas. Allí la francesa explicó las razones por las cuales había escapado de su país y había llegado a esa cueva tan mística y fantástica para ellos. La historia embraveció al resto de las participantes, que se unieron a los conjuros y maldiciones en contra del juez y de toda aquella persona que las molestara por sus creencias y su forma de vestir. A pesar de esto, la reunión se llevó a cabo con éxito, pero no faltó quien, tal vez asustado, pagado o amenazado, corrió la información de que en esa cueva se realizaban misas, exorcismos, asesinatos en nombre del diablo y muchas otras cosas. Los rumores llegaron hasta el Tribunal del Santo Oficio Español, que no perdieron el tiempo y decidieron frenar este tipo de actos. El lugar, ya con cierta fama, recibió una fiesta en honor al dios griego Baco. Hombres y mujeres llegaron disfrazados y decididos a pasar un buen momento. El festejo era más una borrachera que un acto impuro y antirreligioso. Las autoridades se dedicaron a crearle una mala fama al evento y, dentro de su ignorancia y prepotencia, arremetieron contra cerca de 50 habitantes, acusándolos de brujería y adoración al diablo.
Las detenidas fueron atormentadas cerca de 2 años, pidiéndoles que se declararan culpables de los actos de los que se les acusaba. Finalmente, en noviembre de 1610, fueron enjuiciadas en el mismo lugar donde habían tenido su festejo, en un prado llamado del Macho Cabrío, a un costado de la cueva. El juicio fue tan drástico en contra de las acusadas de brujería que terminó por conocerse en toda España, incluso hasta la fecha. La tortura no se hizo esperar, y en cascada comenzaron a caer las declaraciones de culpabilidad, ante la sonrisa burlona de los integrantes de este tribunal del Santo Oficio, que en vez de parar los castigos, pedían más violencia para las acusadas. En primera instancia, 6 de ellas fueron quemadas hasta la muerte, en grandes hogueras que eran alimentadas con maderas cortadas en el mismo lugar. Los gritos de angustia eran implacables, el olor a carne quemada más que penetrante, ya que previo fueron untadas con aceite para hacer aún más efectiva la ejecución. Una vez terminado el acto, los inquisidores aprovecharon las altas llamas para arrojar los cuerpos de otras 5 habitantes que no lograron sobrevivir a los interrogatorios. También fueron untados de aceite y aventados al fuego en actos de cremación. Las leyendas cuentan que las acusadas eran mujeres con conocimientos de la naturaleza, hierbas curativas, pomadas e infusiones que ayudaban a distintos males. El único pecado cometido era que sus conocimientos fueron transmitidos vía oral a las siguientes generaciones. Pero la ignorancia de los jueces los llevó a pensar que estos eran actos de brujería. Las ejecuciones sirvieron también para avisar a las poblaciones cercanas que todos eran vigilados muy de cerca y que el que intentara cualquier acto de este tipo también sería sentenciado y correrían la misma suerte que las personas de Zugarramurdi. Varios pobladores, al conocer este anuncio, acusaron a cientos de personas que también fueron torturados y acusados de actos de satanismo durante mucho tiempo. A pesar de lo cruel y sangriento de las ejecuciones en el Prado del Macho Cabrío, el hecho se consideró uno de los más benévolos por parte de la Inquisición, ya que solamente 5 acusadas fueron enviadas a la hoguera y las demás torturadas, tomando en cuenta que, por ejemplo, en Francia existen los registros de una ejecución de 100 personas en el año de 1608, y la suma de supuestas brujas en Europa en el siglo XVII se elevó a miles. La palabra más común en aquella época era la de aquelarre, que significa reunión donde brujas y brujos rinden culto al demonio. Su origen es vasco y no tiene similitud con ninguna otra, aunque su etimología es la unión de los vocablos áquer, que significa macho cabrío, y larre, que significa prado, y se daba justamente a los lugares donde los pastores llevaban a sus ejemplares para su reproducción y mantener cierta raza. Pero con la llegada del cristianismo a las zonas más rurales de España, se transformó con la imagen del demonio, lo que ocasionó que muchos acusaran a inocentes por varios siglos, donde la Inquisición fue implacable.